Capítulo 6. 24 de diciembre, finalmente llegó el día de la batalla en contra del elenco protagonista. Y sobre todo contra Satoru Gojo. El hechicero más fuerte de la era moderna. Y el segundo personaje más fuerte de todo Jujutsu Kaisen. Solo siendo superado por el mismo Sukuna. En estos momentos ya había terminado de hacer los preparativos con Uraume y Yorozu. Les pedí a ambas que se mantuvieran lejos del escenario de batalla principal. Por parte de Uraume le pedí que guardara a Kamutoke en un bloque de hielo. Y luego hice un voto vinculante con ella. Para que cuando dijera una palabra específica la técnica maldita de Uraume se activara instantáneamente. Y así me mandara a Kamutoke dentro del bloque de hielo en mi dirección. Siempre y cuando estuviera dentro de la barrera de Tengen sobre la que Uraume también está. Y a costa de gastar una cantidad de energía maldita en función de una invocación. Por otro lado a Yorozu le pedí que custodiara el cuerpo semi-evolucionado y semi-maldito de Tengen. Dentro de la fórmula de Kenjaku que dejó antes para la fusión. Y mantuviera segura la barrera desde fuera para que nadie más entre. Después de todo para este punto ya no quedan más hechiceros modificados. Y tampoco maldiciones dentro de los juegos del sacrificio. Mientras eso pasaba Uraume se encargaría de luchar contra Akari. Y mantenerlo fuera de la jugada por el momento. Ya que ese sujeto tenía una técnica algo problemática con la cual prefería lidiar aparte. Después de todo ahora que eliminé a Kenjaku además de los hechiceros que estaban destinados a luchar contra mí. Ahora también estarán Yuki Tsukumo y Takaba. Y es mejor no luchar contra Akari y Takaba a la vez. Ya que esos tipos tienen dos técnicas malditas que pueden alterar la realidad misma en cierta medida. Ya con todos los preparativos hechos, me encontraba en la cima de un edificio dentro del distrito de Shinjuku de la barrera de Tengen. Mientras a lo lejos casi a 2 kilómetros de distancia se encontraba Satoru Gojo encima de otro edificio. Y luego más allá estaban el resto de hechiceros como era de esperarse. Muy bien, la batalla está por empezar. Y debo admitir que estoy en parte emocionado y en parte nervioso por esto. Mientras pensaba en mi cabeza miraba fijamente la figura de Satoru Gojo desde la distancia. El cual se estaba preparando para lanzar el ataque de apertura. Sin embargo, a pesar de todo en el fondo estaba relajándome rápidamente. Ya que sabía que al final de cuentas Sukuna y por ende yo soy más fuerte que Satoru Gojo. Después de todo Sukuna no es el hechicero más fuerte de la historia por nada. Ryomen Sukuna el hechicero más fuerte de la historia y el rey de las maldiciones se destacó tanto. Porque reinó siendo el más poderoso por mucho en una época donde por cada 10 hechiceros habían 8 de nivel especial. Y donde los hechiceros conocían bien sobre votos vinculantes y rituales malditos. Y habían pesos pesados como los del clan Fujiwara. Takako Uro. Y también Ryu y demás. Sukuna fue el rey de la era dorada de la hechicería. La razón de su destacada actuación no fue solo por aspectos como el talento y la experiencia. Los cuales eran excelentes cabe mencionar. Después de todo Sukuna logró alcanzar la cima del poder siendo bastante joven. Y sobre todo fue capaz de copiar un ataque con principios que involucran el espacio mismo con solo verlo. Esto es una prueba de su talento enorme. Además de que experiencia en batalla también es enorme. Ya que desde que nació fue odiado y tuvo que luchar para sobrevivir y hacerse más fuerte. Y después de hacerse más fuerte, siguió luchando incluso contra oleadas enteras de enemigos él solo. Pero la fuente principal de su fuerza proviene de otras características que también posee. Primero empezando por su alto nivel de control sobre su energía maldita. El cual solo es superado por Tengen y Kenjaku debido a que son hechiceros más antiguos y experimentados. Su nivel de entendimiento sobre la energía maldita es tremendo. Ya que es capaz de usar Black Flash a voluntad. Y también posee la técnica maldita inversa más poderosa de toda la serie. La cual incluso le permite vivir sin corazón por un tiempo. Una técnica maldita inversa que solo es superada por la capacidad de inmortalidad de Tengen. Y la inmortalidad de 4 minutos de Akari. También es un experto en el uso de votos vinculantes. Siendo el segundo mejor solo estando por debajo de Kenjaku. Y posee un nivel de hechicería del más alto nivel. Nivel 1. Control de energía. Refuerzo de energía. Nivel 2. Técnica maldita. Dominio simple. Jujutsu técnica. Técnica de barrera. Nivel 3. Black Flash, opcional. Técnica maldita inversa. Técnicas antidominio. Votos vinculantes. Dominio innato. Amplificación, opcional. Nivel 4. Expansión. Extensión. Técnica suprema, opcional.
Técnica maldita inversa, alto nivel. Nivel 5. Técnica maldita inversa perfecta. Rituales malditos. Expansión sin barreras. En este sentido Sukuna posee el nivel más alto de hechicería. Siendo que es uno de los dos únicos en poseer expansión de dominio sin barreras. También hay que mencionar que Sukuna posee un alto nivel de producción y velocidad de recuperación de energía maldita. Que es incluso superior a la de Gojo. Y solo está por debajo de Yuta y Ryu. Que este último es el hechicero con mayor producción del manga. También tiene una excelente uso y eficiencia sobre su energía maldita. Que estaría en primer lugar de no ser porque en este aspecto Gojo lo supera debido a los 6 ojos y sus ventajas. Por no mencionar que el propio autor menciona que el cuerpo semimaldito de Sukuna con 2 bocas, 4 ojos y 4 brazos es su mayor ventaja en batalla. Y es el físico más fuerte de todos. Con una resistencia tremenda que se demostró en el manga. Después de todo en la lucha de Sukuna en el cuerpo de Megumi Gojo lo dañó durante la batalla con Azul. Y luego de un poderoso golpe le hizo un agujero en el pecho. Cosa que hizo que Sukuna por el daño no pudiera mantener su dominio activo. Pero el Sukuna de su cuerpo verdadero que salió convaleciente de la batalla contra Gojo. No tenía dominio. No tenía técnica maldita prácticamente. Tenía daño cerebral. La producción reducida por los ataques de alma de Yuji. Y fue apuñalado en el corazón por Maki. Podía usar su dominio sin problemas. Incluso Yuta en el cuerpo de Gojo tuvo que lanzarle un vacío púrpura para poder obligar a Sukuna a desactivar su dominio. Y solo por 3 minutos. De ahí se nota la diferencia de resistencia entre su cuerpo verdadero y sus otras formas. Finalmente no podemos olvidar el dato mayor. Y es que Sukuna es el hechicero con las mayores reservas de energía maldita de todas. Superando al propio Yuta Okkotsu en esto. Es por esto que Sukuna es el hechicero más poderoso de la historia. En ese momento pude ver el brillo a lo lejos donde sabía lo que había pasado. Y eso era que Utaime había usado su técnica maldita para duplicar la producción de Gojo. Mientras el otro hechicero usaba sus barreras para bloquear mi percepción del verdadero alcance del ataque de Gojo. Mientras que con esto el propio Gojo lanzó finalmente al vacío púrpura al 200% en mi dirección. Al ver esto en este caso decidí resistirlo de la misma manera que el Sukuna original. Ya que de todas formas este ataque no podría matarme. Y podría regenerarme prácticamente al instante del daño. Solo que esta vez mi resistencia fue algo diferente. Ya que decidí moverme para las esquinas del púrpura para así sufrir menos daño del impacto. Y durante la explosión me escondí en las sombras y salir justo cuando estaba a punto de terminar. De esta forma recibí mucho menos daño que el Sukuna original. Y me curé al instante con la técnica inversa justo a tiempo para ver a Gojo teletransportarse al edificio frente al que yo estaba. Jojo, ¿qué te pareció mi saludo Sukuna? Jeje, sin duda muy buen saludo Satoru Gojo. Capítulo 7. Después del saludo de Satoru Gojo y tras nuestro primer intercambio de palabras en ese momento nos quedamos mirando fijamente durante algún tiempo. Para prepararnos mentalmente para la batalla que se avecinaba frente a nosotros. Aunque en el fondo estaba relajado ya que sabía que ganaría. Aún así no subestimé a Gojo en mi plan de batalla elaborado. Después de todo este sujeto es súper fuerte y también destacado. Aunque Gojo no posee tanta experiencia como Sukuna debido a que este solo tuvo una lucha donde verdaderamente estuvo en peligro. Siendo la lucha contra Toji Fushiguro. Tampoco se pasó la vida luchando por sobrevivir como Sukuna y mucho menos. Por el lado del talento en realidad el talento de ambos es tremendo. Y yo diría que no son muy diferentes pero creo que Sukuna todavía sigue siendo un poco mejor. Por su hazaña de copiar el principio del espacio con solo mirarlo. Y también su hazaña de lograr algo divino en la hechicería, la expansión sin barreras. Satoru Gojo posee también un alto nivel de control sobre su energía maldita. Pero lamentablemente su entendimiento sobre esta es muy bajo ya que no puede usar los Black Flash a total voluntad como Sukuna. Y tampoco conoce de rituales malditos. Tampoco es tan bueno en el uso de votos vinculantes si lo comparas con Sukuna. Ya que con su constante seguridad nunca necesitó innovar en los votos vinculantes para poder obtener mejores resultados de batalla. Por lo que su mente ciertamente se vio limitada en su creatividad. Y no pudo desarrollar un buen uso de los votos vinculantes. También posee un alto nivel de hechicería pero sigue estando un nivel por detrás de Sukuna. Ya que no puede ni sabe usar rituales malditos. Tampoco posee una técnica maldita inversa que le permita vivir sin corazón.
Y no ha logrado crear una expansión sin barreras. Su nivel de producción también es menor al de Sukuna, pero aún así también es de los más grandes. Así que no hay que subestimarlo. Lo mismo pasando con sus reservas de energía maldita, las cuales solo estarían por debajo de Sukuna Yuta y tal vez en teoría casi no. Pero solo es su forma dios del trueno. Por lo que a efectos se puede decir que Satoru Gojo es el tercer hechicero con más energía maldita de la obra. Finalmente, y sus mejores aspectos se los dan su técnica maldita ilimitada, la cual es tanto compleja como súper útil y conveniente para la batalla. Además es destructiva. Teniendo sus últimos puntos fuertes en la eficiencia de su energía maldita, donde con ayuda de sus 6 ojos Satoru Gojo es el hechicero con mayor eficiencia del manga. A pesar de todo esto, Sukuna, aún sin estar completo, todavía puede derrotar a Satoru Gojo relativamente fácil. Solo necesita usar la amplificación para anular el infinito y reducir el daño de azul mientras se protege de los rojos y evita por todos los medios que lance púrpura. Mientras eso pasa, aprovecha su mejor técnica maldita inversa para siempre estar un paso por delante de Gojo. Y finalmente obligarlo a realizar un choque de dominios. Como Sukuna posee dominio sin barrera, siempre o casi siempre terminará ganando el choque. Hasta que un momento, y debido al daño cerebral, Gojo no pueda expandir su dominio. Pierda su técnica maldita inversa y finalmente muera a manos del dominio de Sukuna. De hecho, esto casi pasó en el manga después del último choque de dominios. Solo que Gojo se salvó debido a que Sukuna también perdió su dominio por el daño cerebral que le hizo el vacío infinito de Gojo antes. Pero en una lucha donde Sukuna priorice la batalla con amplificación, esto nunca pasaría y Sukuna terminaría ganando. Es por eso que usar a Mahoraga en realidad terminó siendo una desventaja para Sukuna más que una ventaja. Ya que Sukuna quería mejorar su corte y usarlo para derrotar a Gojo. Por ende, al tener que usar la adaptación de Mahoraga para sobrepasar el vacío infinito y el infinito, Sukuna no podía usar la amplificación. Y como resultado, siendo que Gojo todavía era superior físicamente a Sukuna en el cuerpo de Megumi y más aún con el azul, terminó trapeando el piso con Sukuna durante muchos momentos de la batalla. Finalmente, todo este daño acumulado fue el que retrasó a Sukuna durante el choque de dominios y perdió su expansión a manos de la de Gojo. Cosa que permitió a Gojo seguir vivo y poder seguir la batalla. En cuanto a Sukuna completo, a ese Gojo no podría hacerle mucho. Ya que con su tremenda resistencia física no sufriría el daño de retraso. Y por sobre todo podría usar a Fuga y Kamutoki a la vez. Así que este Sukuna de 20 dedos podría derrotar a Gojo desde el primer choque de dominios, ya sea use o no a Mahoraga. En fin, a pesar de lo antes dicho, Satoru Gojo en aspectos generales y sobre todo más físicos sigue siendo superior a Sukuna en el cuerpo de Megumi. Y quedaba empatado con el Sukuna del cuerpo de Itadori. Pero por nada del mundo podría con Sukuna de su cuerpo original. Es por eso que se dice que Satoru Gojo equivale a 19,5 dedos de Sukuna. Dejando eso de lado, finalmente Satoru Gojo fue el primero en hablar con la típica sonrisa en su rostro. Muy bien, Sukuna, ha llegado el día de nuestra batalla. Así que será mejor que estés listo porque te venceré. ¿Así? Eso quiero verlo. Después de la provocación inicial, yo también respondí con la mía propia. No perderé contra ti. Después de todo, tuviste que huir de Itadori y venir con Megumi, pobre de ti, rey. Esta última burla de Gojo encendió algo dentro de mí, pero rápidamente lo pude controlar. Y en esta ocasión mi mirada sobre el honrado se puso más seria, pero no dije nada más. Será mejor que empecemos. Después de esa frase, finalmente tanto Gojo como yo tomamos una posición de batalla simple. Mientras nos mirábamos fijamente. En un instante, y usando el refuerzo de energía maldita, ambos salimos en un estallido de velocidad tremendo. Dejando destrucción a nuestro paso, y comenzamos a luchar cuerpo a cuerpo por los tejados y el cielo de la ciudad, dando tremendos saltos por aquí y allá. En ese momento Gojo comenzó a usar el infinito para atraer enormes pedazos de edificios y lanzármelos. A lo que yo simplemente los corté fácilmente usando desmantelares. La batalla siguió, donde se mostró la superioridad física de Gojo en este caso, aunque no tanto. Ya que estaba usando toda la experiencia del Sukuna original a mi favor. En un momento determinado Gojo usó el infinito sobre mí mismo y me mandó a volar contra un edificio. A lo que rápidamente me recuperé antes de un choque más fuerte. En ese momento finalmente decidí activar la reversión de la técnica maldita. Haciendo que la rueda del Dharma apareciera sobre mi cabeza. Y decidí que empezaría a usar la adaptación al infinito de Gojo.
Con eso hecho, la batalla física continuó, donde en esta ocasión usaba las habilidades de los Shikigamis como el agua perforante y las alas y electricidad de Nue para atacar. Cosa que sorprendió a los espectadores, ya que notaron que estaba usando las habilidades de las 10 sombras sin necesidad de invocar a los Shikigamis. Satoru Gojo por otro lado sonrió para luego empezar a usar la amplificación y cubrir sus puños con azul. Cosa que instantáneamente me hizo caer en desventaja de manera notable esta vez. Pero en esta ocasión comencé a usar las sombras para poder esquivar los ataques de Gojo siempre que pudiera. Y así recibir la menor cantidad de daño posible. Ya solo faltaban 2 giros para la adaptación de Mahoraga. Jeje, ¿qué pasa, Sukuna? ¿Tienes miedo que te escondes en las sombras? Satoru Gojo preguntó de forma provocadora. A lo que simplemente lo ignoré y comencé a usar la extensión de dominio en mis cortes para lanzar desmantelares que pudieran pasar el infinito. Cosa que obligó a Gojo a ser algo más precavido, pero aún así todavía estaba en desventaja aparente. En un momento dado pude sentir la energía de Gojo moviéndose de cierta forma que reconocí. Así que rápidamente me alejé un poco de él y puse mis manos en posición. Expansión de dominio vacío infinito. Expansión de dominio santuario malévolo. El primer choque de dominios comenzó donde, como era de esperarse, dando que mi dominio no tenía barreras, este cubrió al de Gojo y lo destrozó por completo. Ya que la parte externa de la barrera de un dominio es muy frágil comparado con la interna. Habiendo perdido el choque de dominios y la protección del golpe seguro y del infinito con su técnica maldita desgastada, Satoru Gojo recibió todos los cortes. Y rápidamente tuvo que usar la técnica maldita inversa para sanarse y no morir. En un momento dado usó el dominio simple y la técnica antidominio para acercarse a mí. Y después de recuperar su conjuro desgastado con su método especial, se acercó a mí preparando un rojo. Pero como yo sabía esto de antemano, en el momento justo dejé de usar la expansión de dominio. Y nuevamente me hundí en las sombras. Jeje, ¿qué pasó, Satoru Gojo? ¿No viste venir esa verdad? Después de todo, yo tenía mi propio plan de batalla donde lograría el mismo efecto que Sukuna, pero sin sufrir tanto daño como el original. Ya que no jugaría ni subestimaría a Gojo. En ese momento la energía de Gojo volvió a moverse de la misma manera que antes. ¿Qué tal el segundo round, Sukuna? Expansión de dominio vacío infinito. Expansión de dominio santuario malévolo. El segundo choque comenzó donde en esta ocasión Gojo usó un voto vinculante para cambiar las condiciones de la barrera, siendo la parte exterior más resistente que la interior. Yo decidí hacer lo mismo que el Sukuna original. Así que rápidamente me apresuré hacia Gojo usando las sombras. Y rápidamente me puse de espaldas a él mientras lo agarraba con fuerza para evitar el efecto de golpe seguro del dominio de Gojo. Finalmente usé el mismo voto vinculante que el Sukuna original. Donde a cambio de eliminar el golpe seguro de esta expansión, aumentaría la potencia de los cortes. A los cuales le añadí la extensión de dominio, cortando así el dominio de Gojo y ganando nuevamente. En ese momento le lancé varios cortes a Gojo que lo habrían matado de no ser porque este usó la técnica antidominio para protegerse. En ese momento la rueda del Dharma dio su último giro, cosa que me hizo sonreír. Ya que sabía que había sido una buena idea usar la adaptación desde una etapa más temprana de la batalla a diferencia del Sukuna original. Además, en este caso la adaptación fue más rápida, ya que ahora este cuerpo solo tenía mi alma dentro de él y no había un alma de Megumi que fuera la primera en recibir la adaptación. Así que rápidamente me dispuse a convocar a Mahoraga antes de que Gojo pueda intentar un tercer choque de dominios. Después de todo el daño de mi cuerpo se ha estado acumulando y ya necesito curarme. Pero si lo hago durante el choque de dominios, podría pasarme lo mismo que el Sukuna original, que es lo que quiero evitar. Con este tesoro invoco ahora al divino general Mahoraga. Finalmente la rueda del Dharma se materializó desde fuera de mi cabeza. Y de las sombras surgió la poderosa figura del general divino. Cosa que sorprendió tanto a Satoru Gojo como a los espectadores, que no esperaban que usara algo como esto. Muy bien, Satoru Gojo, es hora de que alguien más se nos una a la batalla. Capítulo 8. Con la aparición del general divino Mahoraga, las caras de todos los presentes cambiaron a una de sorpresa. Incluso el mismo Gojo no pudo evitar sorprenderse que al final usara la técnica maldita de Megumi para llamar al campo de batalla al Shikigami más fuerte. Pero rápidamente la cara de Gojo cambió a una diferente con sonrisa burlona mientras me hablaba. Vaya, invocaste a Mahoraga, parece que estás más desesperado de lo que esperaba Sukuna.
Sigue soñando, Satoru Gojo, de seguro tú andas más desesperado que yo en estos momentos. Pues eso lo veremos. En ese momento Satoru Gojo nuevamente movió su energía maldita e hizo la señal de mano que todos conocemos. En ese momento supe inmediatamente que tenía que reaccionar y no podía dejarme impactar por vacío infinito. Después de todo, con las heridas que tengo ahora mismo que estoy curando, podría sufrir lo mismo que el Sukuna original. Así que rápidamente hice una señal de mano y de mis sombras surgieron una brutal cantidad de conejos de las sombras, los cuales estaban en su forma ancestral. Invoqué a más de 1000 de ellos para que se abalanzaran contra Gojo y de paso me empujaran a mí fuera del rango de la barrera del dominio de Gojo. Por mientras también me hundí en las sombras y de esta manera podría estar a salvo del dominio de Gojo mientras Mahoraga lidia con él. Expansión de dominio vacío infinito. En ese momento la barrera y el dominio de Gojo fueron activados, pero el mencionado rápidamente notó mis maniobras. Y en ese momento chasqueó la lengua al ver que salí del rango de impacto. Y estaba a punto de burlarse antes de que Mahoraga con un golpe de su espada al suelo destrozara por completo el dominio de Gojo en pedazos. ¿Pero qué? ¿Él ya está adaptado? ¿Pero cómo pudo hacerlo tan rápido en estas condiciones? En ese momento Satoru Gojo comenzó a notar que algo andaba mal, ya que en mis condiciones normales de estar poseyendo por la fuerza el cuerpo de Megumi, la adaptación de Mahoraga demoraría más. Debido a que la adaptación es prioritaria para el alma de Megumi antes que a mí. Pero lo que Gojo no sabe es que en este momento el alma de Megumi fue devorada por mí. Y ahora tanto el cuerpo como la técnica maldita son al máximo míos. Por lo que la adaptación es totalmente para mí desde el principio. Y con ayuda de mis enormes reservas de energía maldita, la adaptación también será más rápida que la normal. Ahora que Gojo tenía su técnica maldita desgastada, rápidamente ataqué con varios desmantelares después de salir de las sombras. Pero en ese momento Gojo nuevamente restauró su técnica y usó la técnica antidominio para protegerse. Pero fue en ese momento que Mahoraga usó su primera adaptación al infinito para atacar a Gojo, logrando ponerlo en aprietos. Donde yo también me uní al ataque desde la distancia usando la extensión de dominio en mis cortes. De esta manera mantengo a Gojo distraído para que no pueda centrarse en destruir a Mahoraga mientras este busca la adaptación correcta al infinito de Gojo. Ahora se preguntarán si puedo vencer a Gojo sin Mahoraga usando la estrategia que expliqué antes. ¿Por qué me molesto en usarlo de todos, sabiendo que eso me pone en cierta desventaja contra Gojo? Pues la respuesta es porque en el fondo yo también quiero tener el desmantelar mundial. A medida que la batalla se extendía de vez en cuando usaba las invocaciones semi-completas de otros Shikigamis en compañía de mis ataques y Mahoraga. Para así atrapar los ataques de rojo de Gojo y poder darle tiempo a Mahoraga. Fue finalmente en ese momento que sucedió y Mahoraga cargó su energía maldita en su espada, la cual brilló de color dorado. Lanzando un corte que rebanó el brazo de Gojo y destrozó una fila de 20 edificios detrás de él de forma completamente limpia. Fue en ese momento que finalmente lo pude ver y entender y rápidamente seguí mis instintos. Dado que la técnica desmantelar funciona seleccionando un objeto el cual cortar con el corte después de lanzarlo. Entonces lo que seleccioné como objetivo en esta ocasión fue el propio espacio-tiempo. Ahora que conocía finalmente cómo hacer el desmantelar mundial sin problemas, rápidamente cancelé la invocación de Mahoraga. Y en cambio hice una nueva señal de mano y fusioné a varios Shikigami para invocar a la bestia Agito. Por mientras yo activé la amplificación total y rápidamente me lancé contra Gojo a una batalla cuerpo a cuerpo. Dime, Satoru Gojo, ¿qué te pareció el ataque de Mahoraga de hace un momento? ¿Sabes qué hubiera pasado si Mahoraga te hubiera cortado la cabeza? Estarías acabado, pero eso no sería divertido. Después de dejarle esas palabras al honrado mencionado, rápidamente se tornó algo más serio. Y rápidamente comenzó a luchar cuerpo a cuerpo contra mí y también tenía que luchar contra Agito. Por lo menos no tuve que llamar a mamá y papá para luchar. Finalmente fueron las palabras que soltó el honrado, a lo que yo solo me burlé de eso en mi mente y seguí la batalla. Finalmente, en un momento determinado, Gojo había sido presionado tanto por Agito y por mí que finalmente se cansó. Y mezcló el refuerzo de energía maldita a máxima producción con la amplificación y también el azul en sus puños. De esta manera comenzó a reventarme, ya que físicamente él era superior a mí en este cuerpo. Aunque no por mucha diferencia, ya que mi amplificación también me ayuda a reducir el impacto de su azul. Además tenía a Agito ayudándome desde atrás.
Sin embargo, todavía necesitaba obligar a Gojo a lanzar su ataque más fuerte para debilitarlo lo suficiente para la siguiente y etapa final de la batalla. Así que rápidamente convoqué a alrededor de 5000 conejos de sombras para que atacaran a Gojo y lo molestaran en compañía de Agito. Mientras que yo me alejé y rápidamente usé la misma posición de manos que la expansión de dominio, pero en esta ocasión lancé el desmantelar mundial para cortarle las piernas a Gojo y así asustarlo. Ahora que Gojo sabía que tenía una técnica para matarlo, se pondría más serio y sin duda iría con todo para deshacerse de las molestias a su alrededor. Y así fue el caso. Gojo rápidamente reunió una gran cantidad de energía maldita, formando una esfera azul enorme del tamaño de un edificio de 4 pisos. Amplificación de hechizo azul máximo. Con este poderoso ataque Agito fue exterminado, mientras que la mayoría de los conejos también lo fueron. Y apenas logré salvar al original de ser destruido también. Mientras tanto, Gojo, después de hacer eso, nuevamente mezcló azul en sus puños. Y usó la teletransportación para llegar frente a mí y nuevamente comenzar un combate cuerpo a cuerpo, solo que este con más ferocidad que antes. En esta ocasión deliberadamente disminuí la potencia de la amplificación antes de tiempo para parecer que me estaba debilitando. Y así darle algo más de confianza a Gojo. Reversión de hechizos rojo. Fue finalmente en uno de esos ataques que Gojo lanzó el rojo en dirección al cielo, donde se fusionó con el azul máximo en el cielo. Y en ese momento una brillante luz violeta brilló sobre todo Shinjuku. Ahora mira esto, Sukuna. Técnica suprema vacío púrpura inmensurable. Rápidamente una enorme explosión de color púrpura ocurrió en la ciudad, devastando todos los alrededores. Y dejando un cráter como de meteorito en el centro de la explosión. En ese momento estaba tosiendo sangre y hecho mierda después de recibir tremendo ataque. Y debo admitir que en este caso fui un poco descuidado, ya que este tipo logró hacerme más daño que al Sukuna original, o al menos eso puedo sentir. Después de todo, perdí mis 2 brazos y mi cuerpo recibió tanto daño que mi producción se redujo en un 25%. La única razón por la que no estoy tan mal es porque no tengo daño cerebral que desactive mi técnica inversa y mi dominio. Al ver esto, rápidamente usé la técnica maldita inversa a máxima producción posible. Mientras me alejaba a través de las sombras a un lugar más seguro. Pero en ese momento Satoru Gojo usó la teletransportación para aparecer frente a mí con una sonrisa loca en su cara mientras hacía su señal de mano. Muy bien, Sukuna, es hora de terminar contigo ahora mismo. Expansión de dominio vacío infinito. ¡No! En ese momento estaba enojado, no podía permitirme el impacto del vacío infinito o mis planes se irían al carajo por completo. Pero de momento solo había podido curar un brazo y necesitaba los 2 para la expansión de dominio. En ese momento renuncié a todo lo demás para así activar mi técnica antidominio más poderosa con la máxima producción que podía darle. Y también de la misma forma el dominio simple. Fue justo un segundo después de eso que el dominio de Gojo me envolvió por completo. Y al verme protegerme de forma claramente desesperada, Gojo se rió de buena gana. Esa protección no te servirá de mucho, Sukuna, estarás acabado enseguida. Claramente yo sabía que Gojo tenía razón y la protección de mis técnicas no duraría mucho. Y el golpe seguro de la expansión de Gojo me daba. Básicamente perdería al final de cuentas, aunque lo matara. Después de todo, ya no tengo el factor sorpresa que tenía el Sukuna original para el desmantelar mundial en este caso. Fue en ese momento que se me ocurrió una salida, dado que estaba usando dominio simple y técnica antidominio a la vez, no podía usar otra técnica en estos momentos. Pero decidí cambiar eso. Así que hice un voto vinculante para poder usar la amplificación de sombras para escapar del dominio de Gojo a través de las sombras. A cambio, no podría usar esta habilidad durante el tiempo que sigue. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto. Justo cuando estaba haciendo el voto vinculante, Gojo preparó su golpe final en estos momentos, el cual fue encoger su dominio para aplastarme por completo y dejarme noqueado para siempre. Mira cómo rompo las leyes del mundo, Sukuna. Finalmente Gojo ejerció su voluntad y en eso la barrera de su dominio se encogió para aplastarme a mí y a mis técnicas y derrotarme. Se acabó, Sukuna. Yo gané. Capítulo 9. Los corazones de todos estaban en la punta de su boca en esos momentos. Mientras la batalla entre Satoru Gojo y Ryomen Sukuna, la cual estaba dejando en pedazos la ciudad de Shinjuku, se llevaba a cabo. Empezó con muchos giros y vueltas con Sukuna, logrando usar la amplificación y la extensión de dominio para lanzar cortes que pasen el infinito y luchar cuerpo a cuerpo contra Gojo.
Luego el cómo Gojo demostró la superioridad física que poseía sobre un Sukuna en el cuerpo de Megumi. Y además de eso el uso de su amplificación y el uso de azul e infinito neutral. Después de eso se vio a Sukuna usando las habilidades de los Shikigami sin necesidad de invocarlos. E incluso pudo invocarlos de forma incompleta y también pudo usar y moverse entre las sombras mismas. Luego todo escaló cuando comenzó el choque de expansiones de dominio donde en este caso Sukuna terminó ganando ambas logrando hacerle buenos daños a Satoru Gojo. Finalmente llegó el siguiente giro con la aparición de Mahoraga en el campo de batalla. Y el cómo este logró cortarle un brazo a Gojo desprevenido antes de que pudiera reaccionar y luego el cómo Sukuna lo escondió. Luego estalló otra batalla física entre Sukuna y Gojo donde el rey de las maldiciones se mostró más fuerte con ayuda de la amplificación total. Pero aún así Gojo lo superó con el uso de azul. Hasta que Sukuna usó los Shikigamis nuevamente con ayuda de la bestia Agito y el cómo comenzó a presionar a Gojo obligándolo a lanzar el ataque de púrpura más poderoso que haya existido logrando aparentemente derrotar a Sukuna. Pero el rey de las maldiciones se puso de pie curándose rápidamente. Pero fue en ese momento que Satoru Gojo lo atrapó en el momento justo y atacó con la expansión de dominio logrando aparentemente derrotar por fin al rey de las maldiciones. Todos los espectadores y hechiceros del lado del bien estaban contentos pensando que Gojo había ganado. Solo Uraume permaneció tranquila ya que ella conocía muy bien la fuerza de su maestro. Y sobre todo ella era consciente de todos los preparativos y planes de batalla que había hecho Sukuna desde antes del combate. Puff MC, se acabó Sukuna, yo gané. En ese momento finalmente la expansión de Gojo desapareció y él respondió agitado pensando que había ganado. Pero en ese momento notó que algo andaba mal y eso fue que cuando el polvo se dispersó no se vio a Sukuna en el lugar. En ese momento las sombras a cierta distancia de Gojo fluctuaron y el cuerpo de Sukuna surgió de ellas. No estés tan seguro, Satoru Gojo. Esta escena inmediatamente tensó el ambiente nuevamente y obligó a todos a dejar sus celebraciones. Mientras que Uraume sonreía de fondo ya que sabía que su maestro encontraría la forma de sobrevivir. Jeje, mira que al final Satoru Gojo pudo aprovechar muy bien la situación de batalla para ponerme en este aprieto. Aunque podía haber luchado con la amplificación desde el inicio aún si todavía era superado físicamente y con el azul, pero no podría haber desarrollado el desmantelar mundial. Satoru Gojo se dio cuenta de que Mahoraga era una desventaja para mí en cierto sentido por limitar mis capacidades naturales para luchar contra el infinito y el azul. Cosa que acentúan la superioridad física de Gojo sobre mí. Él supo aprovechar eso muy bien para desarrollar el combate y aunque gracias a mis cambios y planes pude evitar los mayores daños desarrollar el desmantelar mundial y también salvar a Mahoraga aún así, la verdad era que no me esperaba ese error de cálculos con el púrpura a gran escala y luego con el ataque repentino del dominio. De hecho apenas si pude salir de eso y aún así no del todo bien ya que aún así recibí algo de daño cerebral. Por suerte este daño es menor y no afecta mis técnicas. Puak. En ese momento escupí una bocanada de sangre y casi sentí la necesidad de arrodillarme por el dolor. Veamos, según lo que siento he perdido alrededor del 60% de mi producción y también he gastado un 30% de mi energía maldita. Mientras evaluaba esto rápidamente empecé a curarme con la técnica maldita inversa mientras miraba a Satoru Gojo frente a mí con una sonrisa. Supongo que al final incluso yo no pude evitar cometer el mismo error que el Sukuna original. Satoru Gojo, sin duda alguna eres un digno oponente, eres fuerte y mi único digno rival, pero creo que ya es hora de terminar esta batalla. Dije seriamente con una sonrisa psicópata la cual Gojo correspondió y luego rápidamente los dos al mismo tiempo hicimos señales de mano. Expansión de dominio vacío infinito. Expansión de dominio santuario malévolo. El choque de dominio se llevó a cabo donde en este caso Gojo empleó un voto vinculante logrando crear un choque de dominios empatado. Y en ese momento el mismo Gojo sonrió y luego se teletransportó detrás de mí cosa que me tomó por sorpresa ya que no esperaba algo como eso. Reversión de hechizo rojo. Rápidamente el peliblanco me lanzó un rojo que chocó directamente con mi espalda dándome un dolor tremendo en todo el cuerpo. Y luego rápidamente también apareció frente a mí nuevamente con la teletransportación y cargó su puño con fuerza solo que esta vez el azul en su puño se llenó de rayos de color negro y rojizo. Destello negro. El poderoso impacto me hizo sacar todo lo de adentro y en ese momento mis ojos casi se quedaron blancos y estuve al borde de la inconsciencia.
Pero en ese momento de mis sombras salieron los lobos de las 10 sombras, los cuales me llevaron rápidamente a una distancia segura donde pudiera recuperarme. Nuevamente Gojo apareció cerca de mí con su teletransportación y en ese momento hizo su señal de mano de nuevo. Expansión de dominio vacío infinito. Maldición, ¿será que me pasará lo mismo que al Sukuna original? ¡No! Por supuesto que no me rendiré tan fácilmente. En ese momento se me ocurrió una idea, así que rápidamente usé un voto vinculante de forma temporal, ya que puse condiciones y también un límite de tiempo en el mismo. Expansión de dominio santuario malévolo. En este caso yo también decidí expandir mi dominio, pero esta vez con barrera, e hice lo mismo que Gojo de encoger la barrera de mi dominio para así poder usar mi dominio como una barrera contra el dominio de Gojo y también su golpe seguro. Finalmente, después de ver el momento adecuado, cancelé el voto vinculante y nuevamente expandí la barrera de mi dominio para luego eliminarla por completo, creando mi dominio de barrera abierta otra vez. De esta forma el dominio de Gojo colapsó y explotó literalmente, mandando a Gojo a volar, donde este logró estabilizarse a duras penas. Bien, este fue el último, con esto todo terminará. En ese momento corrí hasta quedar frente a frente contra Gojo nuevamente y ambos al mismo tiempo hicimos la señal de mano. Pero en ese momento yo sonreí, ya que Gojo se quedó paralizado y toda su nariz y boca comenzaron a sangrar. Finalmente el método de recuperación del dominio y técnica de Gojo había desgastado su cerebro y había llegado a su límite. Ahora Gojo había perdido su expansión y también su técnica inversa por el momento. De hecho podía sentir que a mí solo me quedaba un único intento más antes de terminar igual que él. Jeje, este es tu fin, Satoru Gojo. Finalmente, después de decir eso en voz baja y viendo que Gojo estaba aturdido por el dolor, lo engañé pensando que haría una expansión, pero en realidad activé y lancé un desmantelar mundial, partiéndolo por la mitad de la misma forma que el original. Con esto he ganado, Satoru Gojo, el hechicero más fuerte de la historia sigo siendo yo. Dije mientras veía el cuerpo de Gojo partido por el medio, y en ese momento todos los espectadores quedaron en shock, ya que nunca pensaron que el hechicero más poderoso de la era moderna, aquel que creían invencible, perdería al final. Rápidamente los demás hechiceros se estaban preparando para luchar, e incluso Kashimo ya estaba movilizándose, pero aún tenía un plan que llevar a cabo antes de que Gojo muriera definitivamente. Muy bien, es hora de usar ese preparativo que hice. En ese momento hice una señal de mano diferente y también hice un voto vinculante. Ahora cuando expanda el dominio de la técnica de las 10 sombras, este se mantendrá activo sin necesidad de depender de mí, y lo hará dependiendo de la energía maldita que fluye por la barrera de Shinjuku que suministra Yorozu desde afuera. A cambio de esto no podré usar nunca más en la vida esta expansión. Sin mencionar que también intercambié la resistencia más fuerte de la barrera interna para la parte externa. Fue por esta razón que tenía a Yorozu colocada donde quería desde antes de la batalla. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto. Expansión de dominio, jardín de sombras siniestras. En ese momento la barrera y las sombras nos cubrieron a mí y a Gojo, dejando a todos sin palabras, incluyendo a Kashimo, que ya se estaba acercando en mi dirección para luchar contra mí. Mientras tanto, dentro de la barrera me acerqué al moribundo Satoru Gojo y luego junté sus dos partes del cuerpo cortadas y usé la técnica maldita inversa a máxima producción para poder unirlas lo mejor posible. Por lo menos en las partes vitales como el intestino, las venas y arterias y algunos órganos más, el resto se podría regenerar después de recuperar. Bien, con esto ya he perdido el 65% de mi producción y también he gastado un 45% de mis reservas. Muy bien, Satoru Gojo, es hora de obtener tu cuerpo como lo planeé. Después de eso hice el voto vinculante ya conocido de antes y después de eso me arranqué un dedo y se lo di de comer a Gojo, logrando poseer su cuerpo. Y después de devorar su alma, la técnica maldita ilimitada se convirtió en mi cuarta y última técnica maldita. Ahora que tenía un cuerpo nuevo, había recuperado una parte de mi producción perdida y solo necesitaré de destellos negros para recuperar el resto poco a poco. Ahora mismo tengo la producción al 50%. Después de eso usé la técnica maldita inversa para terminar de curar el resto de las heridas y quedar en perfecto estado nuevamente, mientras los tatuajes aparecían alrededor de mi cuerpo, ahora nuevo cuerpo. Finalmente, después de eso miré el cuerpo de Megundi y lo devoré rápidamente usando el ritual maldito para mantener los poderes y estabilizarlos después del cambio de cuerpos. Crack. Fue en ese momento que la expansión fue destrozada finalmente por Kashimo, y en ese momento todos vieron su apariencia y quedaron en shock y anonadados.
Mientras que Uraume sonreía ya que mi plan había tenido éxito y Yorozu también sonrió ya que pudo sentirlo como una corazonada de su parte. Jejejajajaja, ¿qué les parece? Ahora este cuerpo, el cuerpo de Satoru Gojo es mío. Después de derrotarlo ahora usaré sus técnicas y mis técnicas para acabar con ustedes y después me divertiré con el plato principal. Tras mis palabras sonreí mientras hacía una posición de manos que aumentó el shock en los presentes. Capítulo 10. Todos estaban conmocionados y sin palabras ante la vista del cuerpo ahora intacto y totalmente nuevo de Satoru Gojo. Pero con las marcas de Ryomen Sukuna por todo su cuerpo y con los claros signos de la posesión de Sukuna. La gente se preguntaba cómo es que había poseído el cuerpo de Gojo y demás cosas en su cabeza. Pero sobre todo también se preguntaban qué había pasado con Megumi Fushiguro ya que no lo veían por ningún lado. Jaja, puedo ver que están confundidos así que les contaré qué ha pasado exactamente ahora mismo. Mis palabras fuertes y burlonas llegaron inmediatamente a oídos de todos, a lo que inconscientemente prestaron atención a lo que diría. Después de eso comencé a contar el verdadero origen de las técnicas malditas, el cual está ligado al alma del hechicero. Así como también las verdaderas características que pueden diferenciar a una persona normal de una persona con técnica maldita no despertada o imposible de usar, de una restricción celestial y de un hechicero normal. Así como también expliqué sobre las maldiciones, los semi-malditos y también los híbridos. Luego de eso hablé un poco sobre la conciencia del alma y finalmente solté la bomba después de poseer a Megumi. Devoré su alma y me apropié por completo de su cuerpo y técnica maldita y ahora mismo también hice lo mismo con Satoru Gojo. Esta afirmación dejó a todos en shock y aún más después de que mencioné que el cuerpo de Megumi ahora había sido devorado por mí. No les conté todos los detalles ya que eso no era necesario y el tema de la técnica maldita de Kenjaku lo mantuve en secreto ya que eso me serviría más adelante contra Iguruma. Y por último y más importante aún, jamás contaría sobre los rituales malditos, eso es un tremendo secreto de la era Heian y anteriores. Así que no quería que por casualidad alguno de estos hechiceros aprendiera a usar rituales malditos de la nada por casualidad si escuchaba de estos. La ira rápidamente se encendió en los hechiceros del grupo protagonista, los cuales querían saltar contra mí para luchar de una buena vez, pero yo estaba tranquilo ya que Kashimo resueltamente los detuvo a todos y declaró que él sería el siguiente en luchar. Todos no tuvieron más remedio que ceder ya que, aunque pudieran entre todos intentar sortear a Kashimo, eso solo los debilitaría contra su verdadero enemigo. Por no mencionar que con Gojo muerto y dejando a Sukuna fuera de consideración, ahora Kashimo era el hechicero más fuerte por aspectos generales. Finalmente Kashimo usó su tremenda velocidad para terminar de acercarse a mí y colocarse en una posición adecuada para una batalla. Mientras el dios del trueno hacía eso, yo me encontraba analizando mi situación actual. Veamos, ya he gastado la mitad de mis reservas de energía maldita, es decir, el tamaño de mis reservas medio llenas ahora es comparable a las reservas llenas de Yuta, lo cual es alrededor de 3 veces las reservas de Gojo, lo cual es más que suficiente para la batalla, y cuando llegue el momento de consumir las partes restantes, entonces podré recuperar aproximadamente un 5% más de energía maldita por cada una. Por el lado de mi producción ahora mismo está a la mitad. Después de consumir las partes, podré recuperarla hasta el 80% y el resto dependerá de los Black Flash. Sin embargo, también me di cuenta de algo importante. Ahora en estos momentos mi cerebro no es capaz de usar la técnica maldita ilimitada. Antes, después de poseer a Megumi, pude usar la técnica maldita de las 10 sombras, debido a que Sukuna la conocía muy bien y ya tenía tiempo dentro del cuerpo de Megumi, y con la técnica de Kenjaku tampoco hubo problemas ya que Sukuna ya conocía la experiencia de cambiar de cuerpos y habitar en un cuerpo ajeno. Pero la técnica maldita ilimitada es demasiado compleja y el cerebro ajeno tarda mucho tiempo en acostumbrarse a ella. De hecho, ahora mismo también estoy notando que el daño cerebral que no pude evitar recibir antes, aunque no pudo quitarme mi técnica inversa o mi dominio, también está contribuyendo ahora a la comprensión más lenta de la técnica maldita ilimitada. Por suerte para mí, ahora que el cuerpo de Gojo es mío, también tengo en mi poder los 6 ojos, es decir, ahora me encuentro en la cima de la eficiencia de la energía maldita, y mi gasto de la misma en batalla será todavía menor que antes. Y estos mismos 6 ojos me ayudarán en la más rápida comprensión de la técnica maldita ilimitada, solo que la velocidad no será suficientemente rápida, así que tendré que hacer algo de mi parte.
Así que en ese momento activé la reversión de la técnica maldita para invocar la rueda del Dharma sobre mi cabeza y luego me preparé para hacer algunos votos vinculantes. Primero que nada hice un voto vinculante para seleccionar yo mismo el objetivo de adaptación de Mahoraga que fuera mi cerebro a la técnica maldita ilimitada. Esto a cambio de durante el tiempo que sigue no poder invocar a Mahoraga al campo de batalla. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto. Después el segundo voto vinculante que hice fue aumentar la velocidad de adaptación de Mahoraga al doble de rápido durante esta adaptación y a cambio de eso Mahoraga quedará completamente deshabilitado de la técnica de las 10 sombras durante el tiempo que sigue después de completar la adaptación actual. Por no mencionar que mientras esta adaptación se lleva a cabo no podré usar técnicas malditas. Que los cielos y la tierra sean testigos de esto. Finalmente con los dos votos vinculantes hechos, sonreí mientras veía a Casimo que estaba a cierta distancia de mí esperándome a que estuviera listo para la batalla. Perdona por hacerte esperar pero todavía me estoy acostumbrando a este cuerpo. Dije en tono de disculpa a Casimo después de abrir los ojos y mirarlo directamente y en mi mente pensaba en las características de este hechicero Aloizuku con los quirks de los héroes. Hajime Casimo, un hechicero de hace 400 años en un período no tan bueno de la hechicería, fue el más fuerte de su tiempo por una marcada diferencia. Tanto así que siendo un anciano de 70 años y todavía era más fuerte que los grado especial de su época. Otro ejemplo de la soledad del más fuerte al igual de Satoru Gojo. Es uno de los pocos seres de Jujutsu Kaisen que posee una energía maldita que tiene propiedades propias, siendo los que tienen estas características solo 4 en todo el manga. El primero sería Sukuna cuya energía maldita tiene propiedades afiladas y cortantes como hojas de viento cosa que mejora de forma natural los cortes de la técnica maldita. Luego tenemos a Mahoraga el cual puede alterar la naturaleza o prioridades de su energía maldita para poder generar y crear habilidades nuevas a partir de las adaptaciones, esto es algo único de Mahoraga que ni Sukuna puede hacer. Después tenemos a Akari cuya energía maldita según Gojo tiene la propiedad de ser mucho más densa y pesada que la de los demás hechiceros cosa que la hace más efectiva con menor cantidad. Finalmente tenemos a Casimo cuya energía maldita tiene propiedades eléctricas y es casi electricidad en sí misma cosa que hace que Casimo sea inmune a Kamutoke y también a su propia electricidad o la del exterior. Además de esto Casimo es un experto en combate cuerpo a cuerpo y tiene un alto nivel de hechicería con una técnica maldita inversa casi al mismo nivel que la de Gojo experto en Kenjutsu con su espada la cual es un arma maldita de nivel S que funciona de maravilla con su electricidad. También es el hechicero más rápido de todo el manga por sí solo y por supuesto conoce tanto las técnicas de Jujutsu básicas como las técnicas de barrera, el dominio simple, el dominio innato, el refuerzo de energía maldita y la amplificación. Puede generar y usar la electricidad para atacar o defenderse y su técnica maldita de la bestia mítica ámbar puede activarse de dos formas, una forma incompleta que desarrolló para evitar la consecuencia de usar su técnica al completo y finalmente la activación completa la cual lo transforma en su forma dios del trueno donde su cuerpo obtiene capacidades sobrehumanas, visión de rayos X y alcanzar la velocidad del rayo. Cabe mencionar que en su cuerpo de dios del trueno Casimo en teoría por aspectos generales sería el segundo hechicero más fuerte de todos, siendo superado solo por Sukuna en su forma verdadera, aunque hablando de todo Satoru Gojo también lo podría superar debido a las habilidades de la técnica maldita ilimitada, aunque también Gojo la tendría difícil contra este Casimo. Por lo que a fin de cuentas Casimo sería el tercer hechicero más fuerte de toda la obra, mientras que su forma dios del trueno sería el segundo cuerpo físico más poderoso de todo el manga solo siendo superado por el cuerpo verdadero de Sukuna. También cabe mencionar que la consecuencia de activar la técnica maldita al completo causa la muerte de Casimo después de que su energía maldita se agote, por lo que debido a esto también es posible que Casimo no tenga forma de desarrollar todo el potencial de su técnica maldita. Tal vez algún voto vinculante o ritual maldito podría ayudar pero no es muy seguro el éxito. Finalmente los aspectos más destacados de Casimo son su técnica más poderosa de su electricidad de ámbar con la cual se menciona que con la suficiente carga puede desintegrar lo que sea. Luego tenemos su técnica suprema de rayo la cual es una técnica que se puede cargar y que tiene el efecto de golpe seguro al igual que una expansión. Además de que Casimo debido a la naturaleza de su técnica maldita no puede desarrollar o no ha podido desarrollar una expansión de dominio propia, pero aún así él es inmune a la mayoría de los dominios y todavía puede resistir a los dominios más fuertes ya que él es el mejor usuario de técnicas antidominio del manga.
Finalmente, y en cuanto a su maestría en votos vinculantes, de eso no se puede estar seguro. Ryomen Sukuna Kenjaku me contó que eras el hechicero más poderoso de toda la historia y el más poderoso que conocía, y ahora puedo ver el porqué después de que derrotaste a Satoru Gojo. Habló Kashimo mientras me miraba directamente y luego hizo su famosa pregunta. Entonces me gustaría preguntarte, ¿siempre fuiste así de fuerte o tuviste que entrenar duro para llegar a tu nivel? Finalmente soltó Kashimo la pregunta famosa de su personaje. En ese momento escuché su pregunta y aunque tenía ganas de mandarlo al carajo, me contuve, ya que de todas formas ahora mismo, mientras más tiempo pasara, más tiempo tendría para adaptar mi comprensión cerebral a la técnica ilimitada, y así la podría usar en batalla y también podría usar de nuevo mis otras técnicas malditas. La verdad no sabría qué decirte. Dije mientras luego miraba levemente al aire y hablé cayendo en los recuerdos y emociones del Sukuna original. Cuando nací fui considerado un monstruo, debido a mi apariencia me convertí en un semi-maldito después de devorar a mi gemelo en el útero de mi madre, todo para sobrevivir y no morir de hambre. Pero a nadie le importó eso, mis padres me abandonaron como un monstruo, una basura, y a partir de ahí tuve que luchar solo en la naturaleza, luchar para sobrevivir y vivir para luchar y hacerme más fuerte a cada paso. Dije para luego mirar a Kashimo justo en el momento en el que la rueda del Dharma dio su primer giro en mi cabeza. Así que Kashimo, mi respuesta para ti es que nadie nace siendo el más fuerte, es el camino que llevas y tus acciones las que te llevan a ser o no ser el más fuerte. Dije, a lo que en ese momento Kashimo sonrió levemente satisfecho con mi respuesta. Ahora entendía que la sangre en sus manos y todas las vidas, entrenamientos y actos que cometió que lo llevaron a estar donde está hoy no fueron en vano, porque incluso el más fuerte de la historia empezó siendo débil. Bien, es hora de empezar la batalla. Con las palabras de Kashimo rápidamente tanto él como yo nos pusimos en posición de batalla. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías, primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Chao.